Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por vuestra puntualidad y por vuestro interés en este webinar que hemos organizado desde Encamina. Mientras hacemos un poquito de tiempo, por si se incorpora alguna persona más, me presento. Mi nombre es Laura, formo parte del departamento de marketing de Encamina y, bueno, afortunadamente para vosotros no voy a ser yo la que imparta la sesión, serán mis compañeros Alberto Díaz y Adrián del Rincón, a los que ahora mismo daré paso. Antes, recordaros muy brevemente que la sesión durará 50 minutitos y en estos minutos vamos a ver una incursión a cómo sacarle todo el partido al Big Data de nuestra empresa, cómo aprovecharlo mejor y de la forma más colaborativa por parte de todo el equipo de data a través de una herramienta como es Azure Databricks. Así que, sin más dilación, los que saben de esto son Alberto Díaz, CTO de Encamina, y Adrián del Rincón, que es Software and Cloud Architect, así que os dejo con ellos. Hasta ahora. Genial, Laura, gracias. Bueno, a ver, el objetivo de esta sesión es que os contemos pues, cómo aprovechar una herramienta como Azure Databricks, contaros primero qué es Azure Databricks y luego pues enseñaros algunos ejemplos y enseñaros también cómo se colabora y cómo se trabaja con esta herramienta y cuál es el modelo de desarrollo que vais a tener con Azure, ¿vale? Lo primero es introduciros, ¿vale? Al final, el objetivo de este tipo de herramientas de Big Data, de poder generar inteligencia artificial y demás, es tener una arquitectura que nos permita tener toda esta información y poder procesarla y analizarla, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De una arquitectura muy tipo en el que estamos recibiendo datos en tiempo real. Esos datos en tiempo real pues se procesan o se almacenan en un data lake y se procesan en tiempo real utilizando un Event Hub, por ejemplo, un String Analytics. Todo eso al final lo que hace es ejecutarlo o procesarlo utilizando herramientas como puede ser Databricks o Budget Insight o incluso Data Lake Analytics. O sea, tenemos diversas herramientas dentro del stack de Azure que nos permite poder hacer esos análisis, ¿vale? Y luego entregar esos análisis bien a unas bases de datos que nos permitan consultar esa información o incluso generar un modelo de Machine Learning, un modelo que nos permita hacer predicciones dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Y que podamos tener en tiempo real esa inteligencia artificial que nos permita predecir qué es lo que está pasando con nuestra información, ¿vale? También tenemos una capa de ingesta que estáis viendo arriba, que es la que nos permite introducir, por ejemplo, con Data Factory o con cualquier herramienta de ETL, de transformación y de extracción de datos, que nos permita cargar toda esa información dentro de lo que es el Data Lake y a partir de ahí empezar a ejecutar nuestros análisis. Nosotros nos vamos a centrar en esta herramienta que está aquí, la que está en gris, que se llama Azure Databricks, ¿vale? Y contaros un poco de qué va todo esto, ¿vale? Y lo primero de todo es tener claro cuáles son los challenges, ¿no? Cuáles son los retos a los que el equipo de científicos de datos de una empresa o el equipo de ingeniería de datos se enfrenta, ¿no? Y lo primero es tener claro que este equipo necesita poder administrar su infraestructura, ¿vale? No les vale con que, oye, es que necesito ahora mismo ejecutar este algoritmo, poder entrenarlo con una GPU y pedirle esta GPU o esta máquina con GPU con no sé cuántos cores al equipo de IT y que sea el equipo de IT que le diga, bueno, pues tardamos un mes en tener esa máquina disponible. Eso no vale en este modelo, ¿vale? Necesitamos ser muy ágiles en cuanto a la infraestructura. Necesita poder explorar los datos, necesita poder jugar, ¿vale? Y probar distintos algoritmos y probar distintos modelos para ver cómo se comportan esos datos con el tiempo, para ver cómo se comportan esos datos con distintos factores y características que necesitan extraer de ellos, ¿vale? Necesitan también poder publicar ese modelo y poder tener un repositorio donde poder entregar ese valor a la empresa y tener un modelo predictivo para que luego se pueda consumir, ¿vale? Porque al final su trabajo no se basa en solo explorar los datos y ver cómo se comportan, se basa también en que puedan entregar ese valor a la compañía, ¿vale? De una forma ágil y que luego la compañía pueda consumir todos esos modelos y poder interactuar con ellos, ¿vale? A día de hoy se integran con infinidad de herramientas de Machine Learning, infinidad de framework, hablamos de TensorFlow, hablamos de Python, Scikit-learn, o sea, hay infinidad de herramientas y de framework con lo que estos científicos de datos o este equipo de datos necesita poder trabajar, ¿vale? Y luego también el poder operacionalizar o poder estandarizar
cuál es el modelo de DevOps o el modelo de integración continua, ¿vale? Que vamos a tener dentro de todo este proceso, ¿vale? Porque al final ellos no lo tienen en la cabeza, pero sí que el objetivo es de que podamos automatizar y que podamos normalizar cuál es el modelo de trabajo que vais a tener dentro de este Big Data o de este, pues, aceleración de vuestra empresa utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero que quería preguntarle a Adrián es que nos cuente qué es Azure Databricks, ¿vale? Que nos cuente un poco qué entendemos por Azure Databricks. Vale. Bueno, pues Azure Databricks es, como veis aquí, es la implementación de Databricks dentro de Azure, y sobre lo que es sería una infraestructura de Databricks normal y corriente, lo que nos proporciona es toda la integración con los roles y permisos de directorio activo, integración con muchos servicios de Azure, como Power BI, Cosmos DB, Blobs, etcétera, etcétera. Y básicamente esto es lo que nos va a aportar, que vamos a tener nuestros usuarios, los roles, y van a poder colaborar dentro de Databricks de una forma muy sencilla si ya usamos otros servicios de Azure. Vamos a poder desplegar en Azure, etcétera, etcétera, de una forma muy sencilla y muy cómoda. Vale, y al final dentro de Databricks, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo trabajamos? Porque al final sí que tenemos una serie de audiencias, ¿vale? Que van a estar orientados a trabajar dentro de Databricks, y cada uno tiene una serie de herramientas, ¿no? Entiendo que el científico de datos pues tendrá un espacio de trabajo, tendrá un modelo en el que él va a poder hacer su trabajo de exploración. Luego está el ingeniero de datos, donde va a poder, pues, no sé, su trabajo de ETL, su trabajo de poder programarlos yo, automatizar y demás. Y luego está también, pues, al final, pues, los usuarios de mi empresa, los usuarios de negocio, que necesitan poder ver la información, y también, al final, un requisito de negocio es que todo esto sea seguro, ¿no? Que podamos darle un poco de seguridad, ¿no? Y entiendo que teniendo claro que Databricks utiliza Spark, ¿vale? Que no lo has nombrado, pero bueno, es un palabrajo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que al final es el clúster donde se va a ejecutar todo lo que hay dentro de Databricks, ¿vale? Yo veo Databricks como una herramienta de desarrollo, y Spark es como la tecnología donde se ejecutan nuestros algoritmos, donde se ejecutan nuestros entrenamientos, y al final nos da un stack, ¿vale? Que es en el que podemos trabajar, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre este stack. Vale, al final, un poco lo que comentó Alberto, el punto central donde vamos a trabajar va a ser nuestro workspace, ¿vale? Ahora sí que lo enseñamos. Sí, ahora lo enseñamos, sí. En workspace, ¿vale? En ese workspace entrarán tanto los data scientists como los ingenieros de datos, etcétera, y ahí tendremos una serie de elementos en los que podremos trabajar, colaborar, dar permisos, dar seguridad. Y a partir de ahí podemos hacer nuestros entrenamientos, nuestros modelos, y podemos publicarlos, como abajo indico, podemos publicarlos y subirlos y generar APIs para que se puedan consumir desde fuera, securizadas, etcétera, etcétera. Si quieres enseñamos. Sí, vamos a enseñar el workspace porque entiendo que es la base donde el equipo de datos, el equipo de científicos y los analistas van a empezar a trabajar, ¿no? Con Databricks. Efectivamente. El tema hay que cambiarlo, ¿no? Sí, yo creo que vale, ya está. Esta pantalla sería la interfaz de entrada al workspace de Azure Databricks, ¿vale? Y es una página de inicio que tiene varios accesos directos, y al final un workspace es el sitio común donde entran todos, donde pueden colaborar entre sí los diferentes perfiles, diferentes usuarios que tengamos en nuestra organización. Es importante que no es común para todos los usuarios, no es un workspace para cada usuario, es un área de trabajo común. Aquí colaboran todos los usuarios, podríamos tener una serie de carpetas para cada usuario o carpetas comunes, podríamos dar permisos por cada fichero o por cada carpeta. Podemos también, al final lo que vamos a tener es una serie de notebooks, ¿vale? Como por ejemplo puede ser este. Vale, esos notebooks son como los Jupyter Notebook que posiblemente estén utilizando a día de hoy, ¿no? En su ordenador o en cualquier entorno, ¿no? Sí, al final lo que vamos a tener es una serie de celdas, en las que vamos a poder ejecutar código de diferentes lenguajes, tanto SQL, R, Python, Scala, diferentes lenguajes. Incluso se puede poner, como luego después iremos viendo, comentarios y texto para ejemplificar. Podemos sacar gráficas, podemos hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Lo que también tenemos clusters, luego lo veremos, tenemos aquí la gestión de los propios clusters con Spark, crearlos, configurarlos, etcétera.
Tenemos también, como decíamos, de cara al ingeniero de datos que tenga que hacer sus tareas programadas, tenemos los jobs, ¿vale? Tenemos los jobs que podemos crear un job y programarlo para que se ejecute con una periodicidad o bajo unas condiciones concretas. Ahí tenemos al final, incluso podríamos tener datos aquí cargados y tablas para tener los datos también centralizados aquí. Vale, antes de entrar en los datos, enséñanos la parte de clúster, que creo que Sí. es algo fundamental en el que el científico de datos pueda administrar sus propios clústeres, ¿no? Y poder tener ahí sus propios Spark, ¿no? Al final son servidores o clústeres de Spark donde poder ejecutar sus algoritmos. Al final va a ser tu infraestructura con Spark donde vas a ejecutar los algoritmos, ¿vale? Vamos a tener un listado de todos los clústeres a los que tengamos acceso y al final cuando creamos un clúster es lo que decíamos, lo que nos pide principalmente es la versión de Databricks porque hay diferentes versiones con diferentes combinaciones de librerías, van sacando versiones periódicamente y luego podemos configurar también qué tamaño de máquinas y qué límites queremos, porque esto puede autoescalar, se puede activar el autoescalado, entonces podemos configurar el tamaño de máquinas, etcétera, etcétera. Y vale, vuelve de nuevo, ¿vale? O esta misma. O sea, entiendo que entonces al final aquí yo me configuro mi clúster, elijo la versión con la que voy a trabajar de Scala o la versión de Databricks y la versión de Python. Al final luego también elijo el tamaño de máquina, porque dependiendo del tipo de trabajo, pues vamos a necesitar un tipo de máquinas u otro y un procesador mayor o menor. Y luego también el número de workers, ¿no? Que al final son donde se ejecutan los trabajos que lanzo contra Databricks, ¿no? Efectivamente, cuando tú lanzas un trabajo con Spark tiene un nodo driver y un nodo que es el que orquesta y varios workers, que son los que ejecutan los trabajos, y Spark que se va a encargar de distribuir la faena entre todos los workers que tengas y si tuvieras demasiado, o sea, si ve que hay demasiada carga, él se encarga de autoescalar hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. Se encarga de repartir la faena de forma que tú no tengas que encargarte de si tienes que levantar más hilos, menos hilos o cómo tienes que distribuirlo. Lo hace automáticamente. Vale. Y aparte estoy viendo que también se apagan los clústeres por inactividad, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Sí, al final, para tú no tener un consumo desmedido, no tener que preocuparte de si está levantado o no, tú configuras un tiempo de inactividad y si no está ejecutando nada durante ese tiempo, se para. Y luego lo vuelves, cuando te vuelves a arrancar y así gastas menos. Porque al final yo le doy la capacidad a mi equipo de que pueda arrancar un clúster para ejecutar su trabajo, pero luego cuando deja de utilizarlo, se apaga y dejo de pagar por ello, ¿no? Porque al final no estoy consumiéndolo. Exacto, y es más eficiente que en otros casos como en HR Insight o otras plataformas que el clúster se eliminaba y no. Claro. Aquí simplemente lo paras y lo arrancas y según el tamaño es bastante rapidito de arrancar. Y al final lo que tenemos en el clúster es tenemos una serie de scripts si queremos personalizarlo para que se ejecuten al inicio, podemos configurar un script con un shell que se ejecute y podemos ver logs. Podemos ver... ¿Tenemos algún tipo de limitación con respecto a HD Insight o a un clúster de Spark? O sea, realmente aquí tengo un clúster tal cual, puedo cargar librerías de terceros, puedo trabajar como si fuese un clúster de Spark normal. Sí, al final las librerías puedes cargarlas de dos formas diferentes. Puedes cargar una librería, digamos, cuyo ámbito sea todo el clúster, es decir, para cualquier notebook, cualquier fichero que estemos ejecutando, tengas librería disponible, ¿vale? Que la haríamos desde el propio clúster. Tenemos aquí una opción de instalar nuestras librerías desde DBFS, que es el sistema de ficheros de Databricks. Vale. Podemos instalarla desde PyPy, que es el gestor de paquetes de Python, desde Maven, que al final estaremos paquetes de Java, un CRAN, que son paquetes de R, o desde nuestro workspace o alguna ruta que tengamos. ¿Vale? Podemos instalar una librería desde cualquier tipo de cualquier elemento de estos. Si quieres, podemos hacer la prueba, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Y instalaríamos y se instalaría. Y luego podemos eliminarla. Y luego hay otra forma para instalar librerías que sería en un notebook, ¿vale? Con con una instrucción como esta, ¿vale? Una de las cosas que nos proporciona también Databricks es que tiene una librería que tiene utilidades, tiene una serie de utilidades y entre ellas tiene una utilidad para instalar librerías. Vale. Esta instalación de librerías lo que nos permite es que esta librería solo tenga como contexto, como ámbito, este notebook y en el momento en que otra persona esté en otro notebook pueda tener otra versión diferente. Podemos tener dos versiones a la vez en diferentes notebooks. Vale, y ahora, ¿dónde están los datos? Al final tengo un Databricks, ¿vale? Bien, tengo un espacio de trabajo donde
donde empiezo a desarrollar mis notebooks, ¿no? Y tengo aquí, entiendo que lo que vamos a tener es diversos notebooks donde voy a empezar a desarrollar mis algoritmos y hacer mi trabajo también de exploración, ¿no? De datos, de poder ver gráficas que luego nos enseñará. Al final tengo un clúster también, ¿no? Tengo ese clúster donde puedo ejecutar, donde se van a ejecutar estos trabajos de los notebooks. Pero, ¿y los datos dónde tienen que residir? ¿Tienen que estar dentro del clúster o yo puedo conectarme a cualquier origen de datos y poder tener los datos donde yo necesite tenerlos? Pues los puedes tener dentro del clúster, es posible meterlos en el sistema en el DBFS, pero la práctica normal, la buena práctica es tenerlos en un almacenamiento externo. En este caso, lo normal, o sueles tener un Azure Data Lake, con una cuenta de almacenamiento, un storage account. Al final lo tienes en un almacenamiento separado, pero que lo podemos enlazar de una forma muy sencilla. ¿Vale? Si vemos voy a enseñar el nodo que tenía antes. Al final, yo tengo una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Y con esta instrucción de también las utilidades de Databricks, lo que vamos a hacer es enlazarlo. Entonces, en el sistema de ficheros de Databricks, en esta ruta, tendremos todo lo que haya dentro de este contenedor de la cuenta de almacenamiento. Entonces, lo tendremos ahí accesible, podemos tanto escribir como leer, etcétera, etcétera. Y es una forma muy sencilla. Genial, pero vamos, que al final me puedo conectar a un Data Warehouse, me puedo conectar a un Redshift de Amazon, o sea, al final, desde aquí me podría conectar a cualquier origen de datos, hacer una exportación, incluso entiendo que aquí hay trabajos de transformación, ¿no? De ETLs que ejecutamos dentro de Databricks para preparar los datos y poder luego analizarlos, ¿no? Con lo que Databricks también nos sirve para tener todo el ciclo de vida de ingesta de los datos y luego empezar a poder trabajar con ellos y procesarlos. Genial, genial, genial. Vale. Quiero volver a la slide. A ver, por aquí vamos a compartir. Vale, para enseñarlos. Aquí, PowerPoint. Vale, para enseñarlos al final este diagrama que es el que os vamos a contar ahora, ¿no? Que es, bueno, yo ya tenemos un conocimiento de Databricks, ya hemos preparado al equipo para que sepa cómo trabajar, conocer lo que es la herramienta, cómo crear un notebook, cómo programarlos, cómo gestionar sus propios clústeres, porque al final los usuarios van a tener varios clústeres, ¿no? No van a tener uno solo, sino van a tener varios clústeres en los que uno tiene una GPU, otro tiene una versión diferente de Python, una versión diferente de H2O, de cualquier framework que estemos utilizando. Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo de entrenar nuestros algoritmos o analizar nuestros datos, ¿no? Y al final, como estáis viendo aquí, lo que estamos viendo es, pues, que tengo una parte donde voy a hacer Machine Learning, donde voy a ejecutar ciertas herramientas que nos dan soporte a Machine Learning o Deep Learning, donde voy a tener o voy a utilizar la infraestructura de Databricks para poder escalar mi clúster según la necesidad, con el autoscale que estábamos viendo, incluso con escalado manual, ahí ya según tengamos necesidades, ¿no? Pero que al final tenemos una capacidad de cómputo no infinita, pero casi, ¿vale? De muchísimos cores y de muchísimos tipos de máquinas para poder hacer ese entrenamiento, esa ejecución de mis algoritmos de Machine Learning. Y luego también tenemos servicios de apoyo, como puede ser Azure Machine Learning Services, que nos permite automatizar o nos permite publicar nuestros modelos y nos permite tener ciertas características que a lo mejor dentro de Databricks todavía no tenemos al 100%, pero que nos permite tener un soporte de ciertas funcionalidades que son importantes a la hora de operacionalizar nuestros modelos, ¿no? Y de analizar nuestros datos. Entonces, ¿cómo sería este trabajo? ¿Cómo sería ¿Nos puedes enseñar unos notebooks donde podamos ver esto? Sí, lo primero que os voy a enseñar... Comparte. Voy a compartir la pantalla primero. Vale. Vamos a empezar. Déjame salir ahora. Vale, al final, la librería que vamos a usar, si queremos conectar con el Azure Machine Learning, el Workspace, ¿vale? Donde tenemos ahí registrados los modelos y nuestros experimentos, etcétera, necesitamos instalar una librería que se llama Azure ML SDK. Entonces, instalar esa librería, yo ya la tengo instalada, aquí la tengo instalada. ¿Vale? La podría instalar también en el propio notebook, pero si la voy a usar siempre que use este clúster, pues es buena práctica tenerlo instalado. O sea, esta librería lo que nos va a dar es soporte para conectarnos a Azure. Sí, nos vamos a conectar a Azure y desde ahí con esa librería vamos a poder hacer despliegues, registrar modelos, vamos a poder hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Al final vamos a ver cómo crearíamos la infraestructura que hemos comentado, el Machine Learning Workspace. ¿Vale? Al final
teníamos nuestros datos, donde queremos desplegarlo, suscripción, grupo de recursos, nombre. Vale, sí, esto al final es para configurarlo. Vale, y la podríamos crear, ¿vale? Y luego al final simplemente lo guardaríamos deberíamos guardar como buena práctica, guardar la configuración en fichero. Este es el típico notebook que vamos a tener en la mayoría de proyectos y que vamos a ejecutar una vez para poder configurar un entorno de integración entre Databricks y el servicio de Machine Learning de Azure. Al final, luego lo iremos viendo, lo podremos hacer así. No es que lo tenemos con la ruta, como os he comentado, como tengo mapeado la cuenta de almacenamiento, simplemente a través de esta ruta directamente guardaríamos en esa cuenta. Vale. Si me das una cuenta de almacenamiento por un data lake, etcétera, funcionaría de forma similar. Perfecto. Y nada, y a partir de aquí, simplemente si queremos cargar la referencia al workspace para hacer entrenamientos o registrar modelos, simplemente lo cargaríamos de la configuración. ¿Vale? Entonces vamos a ver el primer ejemplo, cómo podríamos cargar datos y hacer algún tipo de procesado. Vale, me estoy cargando aquí, aquí me cargaría los datos. Las mismas librerías también que en Python nos sirven para trabajar con ficheros de OS, Path y el Write, etcétera, también las podemos usar. Vale, estoy viendo que arriba has conectado un clúster que está arrancado. Sí, el clúster lo teníamos aquí. Podríamos podíamos tener varios clústeres, podíamos arrancarlos, reiniciarlos y demás, ¿no? Vale. Sí. Y también podemos limpiar, podemos descargar el fichero, podemos hacer varias operaciones. Vale. Al final lo suyo es ir cambiando de clúster, o sea, tenerlo conectado a un clúster y si necesitamos se puede cambiar de clúster. Vale. Siempre cuando vayamos a ejecutar es importante que esté activo, porque si no, lo ejecutamos antes y lo arrancamos antes y mientras vamos buscando lo que vamos a hacer, se va arrancando. Entonces nos estamos cargando unos datos, ¿vale? Y con esta instrucción, por ejemplo, podemos cargar los datos, ver qué esquema tiene, podemos hacer transformaciones. ¿Vale? Aquí he cambiado los nombres de las columnas. Sí, aquí lo que estamos haciendo es, estamos preparando los datos que estamos ingestando. Podemos pintar tablas con aspecto para ver los datos, qué aspecto tienen o qué estructura tienen, qué tipos tienen. Aquí lo que estamos, y aquí, por ejemplo, que es otra de las cosas que también es muy útil que se suele hacer siempre con los datos es separar. Normalmente de nuestro 100% de los datos, si queremos entrar en un modelo, siempre vamos a separar una parte para el entrenamiento y otra parte para luego ejecutar las pruebas. Si no, no podemos saber cómo de bueno es el modelo. Vale. Entonces, aquí está haciendo, por ejemplo, una división de 75-25. Pero bueno, eso se puede configurar. Y nada, estamos guardando los datos separados, podemos ir persistiendo los datos en diferentes etapas temporales ¿para qué? Para si en algún momento nos quedamos a medias o no podemos continuar, no tener que volver a repetir el proceso desde el principio. Vale, y esto lo normal es que aquí tengamos un ingeniero de datos que entienda el modelo y lo que haciendo es va preparando todos estos datos para que luego entre el científico y pueda empezar a explorarlo y empezar a trabajar con ellos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, cuando pasaríamos a empezar a hacer transformaciones y entrenar el modelo, y la clave principal en este caso es usar la librería de PySpark.ml, que es la librería que tiene, digamos, modelos y funciones de cara a hacer Machine Learning, a hacer modelos que están usando por debajo Spark. Están usando Spark, con lo que vamos a aprovechar toda la potencia del Vale, pero que podríamos meter aquí Scikit-learn o cualquier otro tipo de librería, ¿verdad? Incluso H2O, podemos meter lo que quisiéramos, sí, sin ningún tipo de problema. Pero digamos, estas son las que te vienen por defecto y las que te proporciona el clúster sin tener que instalar ninguna librería. Pero igual que hemos instalado el paquete de librería antes de Babel, podríamos instalar lo que necesitemos, no hay ningún tipo de problemas. Genial. Al final lo que haríamos es, una vez que tengamos los datos cargados, definiríamos nuestro pipeline, nuestro pipeline de Machine Learning, es decir, qué transformaciones queremos hacer, cuáles son nuestras features, si tenemos que hacerle un tipo de transformación a las label o a las features. Sí, porque entiendo o sea, si tenemos un campo que tiene un estado y está en texto, eso tenemos que cambiarlo, convertirlo a número, ¿no? Porque realmente los algoritmos no entienden de texto, ¿verdad? Hay que convertirlo en texto, hay que convertirlo en números. Al final el Machine Learning entiende de números y todos tus modelos que tengan cadenas, al final van a tener que convertir a texto. Va a tener que hacer una codificación y con eso entrenar y luego a la hora de predecir lo mismo, tener que hacer codificaciones o convertir también. Sí, convertir de esos números a los textos o lo que sea. Está juntando todas las columnas, etcétera, etcétera. Según tu caso habrá que hacer más o menos, pero sí, pues necesitan una serie de transformaciones. Y al final, una vez que tengamos el pipeline,
lo que vamos a hacer es tiene una función fit, que esta función fit lo que va a hacer es entrenar el modelo. ¿Vale? Y bueno, podemos ver el nombre del modelo, etcétera, etcétera. Luego, una práctica que se suele hacer mucho es el cross-validation, ¿vale? Que al final esto lo que tenemos es un grid de parámetros. ¿Vale? Estamos aquí generando una serie de valores y lo que va a hacer es, para todos los valores que hayamos generado, imaginemos que, por ejemplo, estamos entrenando un árbol de decisión y hay un parámetro que es la cantidad máxima de árboles o el número de niveles. Entonces, podemos hacer una grid que para diferentes combinaciones de esos parámetros genere todos los modelos todos los modelos que tenga esa combinatoria, todos los modelos, los entrene y lo que vamos a hacer es validarlos y te va a devolver cuál es el modelo que tiene mejores métricas. Que lo hayas dicho tú aquí, al final estamos viendo aquí que use el Binary Classification Evaluator, el que tenga mejores métricas en función de lo que le hayas dicho te lo va a devolver automáticamente. Entonces, esto es muy útil para no tener que estar haciendo las pruebas manualmente una a una. Tú le defines qué valores quieres que pruebe y prueba con todos ellos. Y lo podemos ver incluso, si tenemos instalada el paquete de MLflow, tendremos aquí en esta pestaña estamos viendo todo el histórico de ejecución de ese modelo, ¿no? De ese entrenamiento. Ejecuciones con cuáles son los parámetros que ha usado, en este caso el parámetro de regularización, ¿vale? ¿Qué parámetro ha usado? Y te diría también las métricas, cuál es la métrica que le ha dado para cada ejecución. Entonces podríamos ver también qué es lo que ha hecho, pues nos interesa analizar cómo está trabajando. Vale, cómo se va comportando según los entrenamientos, ¿no? Sí, pero al final el modelo que nos va a devolver aquí es el que tenga el mayor valor. El más óptimo. ¿No? Sí, el óptimo. ¿Vale? Lo tendríamos aquí en el best model. Y entonces podríamos evaluar el modelo. ¿Vale? Al final lo que estamos haciendo es hacer predicciones y poder ver los resultados. ¿Vale? Podemos ver los resultados en una tabla. Vale, ¿esa tabla podemos verla en algún otro formato? ¿O? Sí, esto también, otras cosas que están muy bien en los notebooks de Databricks, y es una vez que pintamos tablas y gráficas, podemos de una forma muy sencilla descargarla como CSV. ¿Vale? Le damos aquí clic, tenemos el botón para descargar y podríamos descargarla y al final, no sé si me lo va a abrir, ¿vale? Tendríamos los datos que estamos viendo, pero en CSV. Pues si incluso también podemos cambiar a gráfica, ¿no? La tabla, por lo que estoy viendo. Sí, lo que no sé es si esta tabla tiene sentido como gráfico, pero podríamos, si fueran datos que tuvieran una posible representación gráfica, no sé si aquí le puedo indicar, pero podríamos representarlo como tabla, ¿vale? Si le indicáramos aquí, ¿ves? Al final, podríamos intentar hacer una gráfica, ¿vale? Se podría hacer. En este caso no tiene, los datos no sentido, son pero podrían hacerse una gráfica. ¿Vale? En este no hay datos, no hay valores medibles. Vale. Podemos ver qué valores nos ha dado el algoritmo, o sea, el modelo mejor qué parámetros tiene. Y lo normal es, una vez que tenemos ya un modelo, persistirlo. ¿Vale? Podríamos simplemente con una función de save, que podemos persistir el modelo, y lo mismo, lo persistimos en nuestro almacenamiento. Entiendo que antes de llegar a este notebook, has probado con distintos modelos. Has puesto gráficas para ver cómo se comportan esos datos, para ver cómo se comportan según las características y según se van viendo la información. Y a partir de ahí, pues, encuentras cuál es el modelo que tiene mejor rendimiento, que mejor se comporta, ¿no? Porque a veces el rendimiento no siempre es el más óptimo, pero sí que es el que mejor que se comporta con los datos, con el problema de negocio que tiene, ¿no? Porque no siempre el modelo que tenga más precisión no siempre va a ser el que sea mejor para ti por el coste o por lo que... Y todo lo hacemos dentro de Databricks, o sea, no nos salimos de Databricks y al final generamos este notebook que es el que se encarga todos los días. Entiendo que este es el que programamos para que todos los días o una vez a la semana o cada vez que cambien los datos poder hacer un entrenamiento, ¿verdad? Exacto, no vamos a ejecutar solo un modelo, lo normal es que probemos con diferentes modelos para un mismo problema. Si son diferentes, una clasificación, diferentes modelos que clasifiquen. Y una vez que veamos cuál es el que mejor se nos adapta, entonces lo podríamos optimizar. Vale, genial. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Ya tenemos un modelo entrenado. Yo necesito que desde mi aplicación móvil o desde mi aplicación de negocio podamos poder ejecutarlo, ¿no? O sea, necesito que esto llegue a producción. Sí, pues lo siguiente que podríamos hacer con el modelo, lo siguiente que deberíamos hacer con el modelo es, una vez que ya esté suficientemente maduro y evaluado por el equipo de Data Science, al final lo que deberíamos hacer es
publicarlo. Podríamos publicar una primera versión, llamamos a una primera versión en un web service, en un Azure Container Instances, vale. una versión ligerita para hacer pruebas y validarlo, y luego después podremos publicarlo también en AKS para digamos, ya en un entorno más productivo y con mucha más potencia para soportar mucha más carga de trabajo. Al final, si vamos a probar simplemente con cualquier cosita muy sencilla nos va a servir, y cuando ya queramos eso, meterlo en un entorno productivo es cuando tenemos que darle mucho más recursos. Vale, y lo mismo, o sea, desde este notebook que nos estás enseñando, tenemos la opción de poder publicar ese modelo como Exacto. un servicio web, ¿no? Todo está hecho sin salir desde Databricks en ningún momento, tenemos todo el ciclo y todo el proceso. ¿Vale? Lo primero que vamos a tener tendremos el modelo que ya hayamos entrenado, incluso estos son dos procesos totalmente separados. Puede haber el data scientist que se encargue de generar y actualizar el modelo, y que luego hay otra persona de más afina a DevOps o más afina a ingeniería de datos, que sea la que se encargue de hacer la publicación o actualizar el modelo, o en qué infraestructura lo tiene que publicar. Claro. ¿Vale? Entonces, simplemente nosotros tendremos el modelo en este path, al final en nuestro storage, nos dirán en qué ruta lo tenemos. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a copiarlo a nuestro DFS local, porque para trabajar con él lo tendremos mucho más accesible. Y lo primero que vamos a hacer que es relevante es cada vez que tengamos un modelo digamos, listo para desplegarse, lo que vamos a hacer y deberíamos hacer siempre es registrarlo, ¿vale? Tenemos esta instrucción que lo registra, que lo que va a hacer es conectarse al workspace y registrar una versión nueva del modelo. Vale, y por lo que entiendo, registrar quiere decir que voy a tener un versionado de los modelos. Efectivamente, vamos a... O sea, que en cualquier momento incluso podría volver, si se publica un modelo que no tiene un rendimiento adecuado, podría volver una versión anterior. A la anterior sin ningún problema. Al final, vale. Como veis aquí, esta es la interfaz vamos al principio, esta es la interfaz que tiene el aspecto que tiene el servicio de Machine Learning de Azure. Y tenemos aquí una serie de elementos como son experimentos, pipelines, modelos, imágenes, iremos viendo lo demás. Y en los modelos, como decía, teníamos nuestros modelos. Al final, tenemos un versionado, al final para el mismo modelo tenemos versión, se va autoincrementando. Genial, porque al final, al igual que tengo versionado con mi aplicación, con mi código y demás, tengo también el versionado de los modelos para saber cuál estoy ejecutando. Tengo trazabilidad de dónde se ha generado e incluso puedo volver a versiones anteriores. Cuando generemos nosotros nuestra imagen, a la hora de desplegarlo, vamos a generar una imagen a partir de una versión concreta. Entonces, si esa imagen con esa versión luego vemos que no funciona del todo fina, podemos volver a generar una imagen con una versión anterior de una forma muy sencilla. Genial. ¿Vale? Lo podemos ver. Y al final esto sería lo que teníamos los atributos. También tiene una serie de tags, por si queremos a la hora de buscar o informar, queremos etiquetarla. ¿Vale? Y entonces, lo primero sería registrarlo. ¿Vale? Luego teníamos que crear, ya sea aquí o con nuestro ID que más nos interese, un fichero .py que sea el que se encargue de hacer las predicciones. Al final... Vale, este sería el servicio web que carga el modelo y se ejecuta desde una aplicación para que le pasemos los datos y nos haga una predicción. Exacto. Al final tiene el load, tiene una función .load, que es la que va a cargar el modelo y lo va a tener ahí para poder ejecutar predicciones cada vez que le llegue una llamada. ¿Vale? Simplemente lo cargamos y desde el propio notebook incluso podemos escribirlo y generar el fichero. Al final es como nos sea más cómodo. ¿Vale? Estamos generando también un fichero de Conda para el entorno, las dependencias que necesitemos. Aquí necesitamos scikit-learn, NumPy y Pandas. ¿Vale? Tenemos estas tres librerías. Al final es un fichero .yaml. Y también generaríamos luego la configuración. Aquí ya vendríamos a generar la configuración de despliegue. Al final estamos diciendo, como hemos dicho, que un Container Instances es un servicio muy sencillito. Al final lo que tenemos en este caso para las pruebas sería un core y un giga de memoria. Vale, entonces tenemos el fichero Python con el servicio web, el Conda con el YAML para poder generar un Docker. O sea, lo que vamos a hacer es generar una imagen de un contenedor con Docker y con el servicio que estás comentando del Container Instant, que lo que nos permite es ejecutar contenedores. Lo que vamos a hacer es ejecutar un contenedor con esa capacidad de un core, con un giga de memoria RAM. O sea, realmente lo que necesitemos, que al final es un servicio que nos permite
poder desplegar este contenedor con este servicio, este modelo y poder hacer pruebas y bueno, incluso podríamos llegar a llevarlo a producción, ¿no? Pero bueno, dependiendo un poco de nuestro caso de uso, pues nos podría servir, ¿no? Sería más apropiado llevarlo con un AKS, lo veremos luego, pero podríamos llegar a ejecutarlo desde aquí, en un ACI directamente. Ajá, genial. Vale, al final para desplegarlo desde el propio Notebook sin salir ni siquiera de Databricks, al final tenemos en el SDK de Azure ML, tenemos un método para desplegar ese servicio. Vale. Al final, como tiene referencias en qué workspace está, la configuración del ACI que queremos, el modelo que tiene que coger, tiene toda la información, la imagen que tiene que coger, tiene toda la información y lo crearía. O sea, crearía el despliegue y lo desplegaría. Y arrancaría el servicio web dentro del container instance. Vale, aquí tenemos las trazas. Otra de las cosas también muy interesante de los notebooks es que tenemos las trazas. Eso es de la última ejecución, ¿no? Porque ahora mismo no lo has ejecutado. No, es que no lo voy a ejecutar ahora mismo porque tarda unos 9 segundos, pero sí. Pero bueno, que al final tienes una caché de la última vez que se ha ejecutado el notebook. De cara a hacer reuniones o enseñarlo a los managers o a compañeros, está muy bien porque de la última ejecución siempre tienes ahí el resultado. Claro. Para poder, entre el resultado que ves ahí de las gráficas y los logs, etcétera, pues tienes una herramienta para, sin salir del notebook, enseñar y contar lo que estás haciendo. Genial. Vale, entonces, esto lo teníamos ya ejecutado y al final tendremos, por un lado, un servicio al que podemos llamar y también tenemos una variable que tiene los datos para acceder a este servicio. O sea, que al final vamos a tener una URL. Sí. Con donde se encuentra el servicio web que vamos a poder hacer predicciones, ¿no? Vale. Sí, al final lo que nos ha generado todo este proceso es una imagen. Nos ha generado una imagen, contado que también está versionada. La imagen también tiene un versionado para, si sabemos nosotros qué versión concreta de la imagen tenía, qué versión del modelo, podríamos volver a desplegar esa imagen directamente, saltaríamos un paso. Pero bueno, tenemos en los dos apartados tenemos versionado. Hemos versionado por múltiples lugares y luego aquí tenemos lo que es el despliegue, ¿vale? Tenemos el despliegue, que es este ACI Web Service, ¿vale? Tenemos el despliegue aquí. Lo podríamos ver aquí también, alguien que sea administrador. Un administrador de Azure podría estar controlando todo lo que es la infraestructura del ACI, del container instance, y poder ver que se ha desplegado correctamente, hacer pruebas. Al final podríamos trabajar con toda esta infraestructura que se ha generado desde Databricks. Al final lo mismo porque desde el propio Databricks, del propio notebook, podemos ver ese mismo listado de imágenes. Nos tenemos en los dos sitios. Al final no hay casi diferencias entre lo que puedes ver o hacer. Al final aquí es a nivel de comandos y a nivel de métodos y en el otro lado es una interfaz gráfica. Genial. ¿Ves? Aquí tenemos la URL que nos ha generado, el Standard Scoring URI, ¿vale? Esta sería la URL, el /score, la URL donde hacemos nuestras predicciones. Y aquí lo que podríamos hacer es estamos cargando una serie de datos, ¿vale? Podríamos cargar una serie de datos de los datos de test. Sí, hacer con el run, al final haríamos predicciones directamente desde aquí. Si estuviéramos fuera, es decir, si quisiéramos desde cualquier otra herramienta conectarnos al servicio y hacer predicciones, tendríamos esta URL y al final sería hacer un post. Reunión que hacemos un post desde el código, desde nuestra aplicación y nos daría el resultado de la predicción, ¿no? Y podemos hasta borrarlo. Y al final luego, para desplegar en Kubernetes, en AKS, que es Kubernetes en Azure, haríamos lo mismo. Al final es todo lo mismo, buscaríamos cuál es la imagen que queremos desplegar, la seleccionaríamos y simplemente la configuración de AKS pues es un poco diferente. Vale. Pero la idea es la misma. Me surge la duda, Adrián, de cómo podemos mejorar todo lo que es el proceso de integración continua y demás, ¿no? Porque al final a mí me preocupa que estemos trabajando de forma desconectada, ¿no? Que al final el científico de datos, los ingenieros de datos, trabajen un poco desconectados de lo que es el equipo de desarrollo, el equipo que opera nuestra aplicación, ¿no? Y creo que entiendo que podemos tener algún modelo de trabajo en el que integremos Databricks con nuestro proceso de ALM, con nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Que al final puedan convivir y trabajar juntos para que todo esto sea un poquito más sencillo, ¿no? Un poquito más seguro a la hora de hacer estas ejecuciones o a la hora de generar un modelo, ¿no? Efectivamente. Al final, aparte de los jobs que podríamos programar para automatizar ciertas tareas, que no tengamos que estar manualmente entrando, hay una cosa muy relevante a la hora de colaborar, hay un elemento muy importante
colaborar en diferentes compañeros o diferentes entornos, etcétera, que es la integración con Git, ¿vale? Al final, para cada notebook, en este apartado, tenemos un apartado de Revision History en el que, además de poder navegar entre diferentes versiones y poder volver atrás si nos hemos equivocado o si hemos hecho algún fallo, tenemos una opción de enlazar con Git, ¿vale? Este botón inicialmente no lo tenemos enlazado nunca, pero podemos enlazar con Git. Pondríamos la URL de nuestro repositorio, ¿vale? De Azure DevOps o de nuestro repositorio, y lo elegiríamos una rama, no lo he comentado el User Master, pero elegiríamos una rama y una ruta. Y entonces, al final, cuando guardáramos, lo que haríamos es subir este fichero, este notebook, lo subiríamos a nuestro repositorio, ¿vale? Que podríamos tener ahí también librerías, podríamos tener una serie de elementos. Entonces, en el momento en el que el usuario que está a cargo del proyecto lo considere, una vez que tenemos todo en el repositorio de Git, podríamos de una forma muy sencilla, con los pipelines de Azure DevOps, hacer un pase entre entornos que llamaríamos, podríamos migrar esos ficheros a un entorno, desde un entorno de pre a un entorno de pro, etcétera, etcétera. Luego también, como indicaba aquí, si quisiéramos hacerlo de forma un poco más desatendida, hay unas APIs del Workspace que nos permite seleccionar varios ficheros o descargar varios ficheros. Al final, lo que vamos a tener es un Databricks de desarrollo, ¿no? Un Workspace de Databricks donde vamos a tener nuestro entorno de desarrollo, donde van a trabajar los científicos de datos, donde van a trabajar esos ingenieros para poder entrenar y para poder encontrar el modelo más adecuado. Y luego lo que hacemos es conectarlo a Git para que tengamos un pipeline de Azure DevOps e integrar todo el proceso de pase a producción, de generar modelos productivos, automatizar lo que es la ejecución de estos clústeres, incluso que luego podamos integrarlo con nuestro proceso también de aplicación, ¿no? De que si hago un pase a producción de mi aplicación, podamos alinearlo con el pase del modelo también o del servicio web. O sea, al final, conectarlo con Azure DevOps, con la parte de pipeline, lo que nos permite es poder automatizar también este proceso de científico de datos, este proceso de ingeniería de datos, para llevarlo también a un modelo más productivo de ALM, ¿no? Con un ciclo de vida. Al final se puede automatizar todo, se puede incluso los pipelines se van a lanzar en base a una serie de triggers o manual, o un trigger que, por ejemplo, cuando aparezcan cambios, y ese trigger, ese pipeline puede, por ejemplo, como has contado, llevar los cambios a otro entorno, o puede incluso que el desencadenador sea que se ha generado una nueva versión del modelo y podemos incluso que nuestro pipeline lo que haga es generar la imagen y publicarla automáticamente. Claro. Podemos automatizar hasta ese nivel de elementos. Sí, que al final convivan dentro de un proceso de ciclo de vida habitual dentro del mundo del desarrollo del software, de lo que hacemos habitualmente con otras aplicaciones, pero en este caso con el mundo del Machine Learning, ¿no? Porque al final nos va a proteger mucho contra fallos, etcétera, etcétera, contra cualquier tipo de problema que podamos tener, de pérdida de código o elementos de ese tipo. Genial, genial, genial. He vuelto a las slides para que podamos tener un resumen del webinar, para que veáis un poco dónde encaja Databricks dentro de una arquitectura de un end-to-end, ¿no? Una arquitectura que es de Machine Learning, ¿no? Una solución, ¿no? Al final Databricks es el encargado de preparar y entrenar esos datos, o incluso es el encargado de poder darnos una herramienta de desarrollo para poder pues analizar toda la información que tenemos, ¿no? Y que el resultado de lo que es el trabajo que hacemos en Databricks, al final lo vamos a convertir en un modelo, como vemos en la parte superior, ¿no? Un modelo que se genera a través de Databricks para poder hacer predicciones, utilizando un soporte, por ejemplo, como puede ser con Machine Learning, el servicio de Machine Learning de Azure, o al final lo que generamos son datos, generamos esos datos que al final llevamos a una base de datos operacional o que llevamos a un data warehouse o directamente conectarnos desde Databricks desde Power BI a Databricks para poder analizar la información, ¿no? Porque al final nos podemos conectar al clúster de Spark y poder ver la información desde Power BI y tener algunos informes, ¿no? O sea, desde el punto de vista de salida, de cómo vamos a entregar esa información o ese Machine Learning, ¿no? Esa inteligencia artificial a nuestros usuarios, tenemos diferentes modelos, ¿no? Y desde el punto de vista de entrada, aquí hablamos de Azure Data Lake, ¿no? De tener un Data Lake, un storage en modo Data Lake que tenga un rendimiento óptimo para poder analizar.
pero que esos datos pueden venir bien de un SQL Server o pueden venir de un Data Warehouse o pueden venir de otro tipo, de un Cosmos DB, otro tipo de almacenamiento de datos, pero lo habitual es que tanto la ingesta en tiempo real que tenemos en la parte superior o la ingesta que hacemos en batch con una herramienta como puede ser Data Factory, la llevemos a un Data Lake Store donde vamos a poder tener nuestros datos para poder luego analizar desde Databricks, ¿vale? Que no es el único modelo que vamos a tener de almacenamiento, pero sí que a día de hoy es el ideal porque Databricks se conecta perfectamente a lo que es el Data Lake Store, al DBFS se monta perfectamente y se une como si fuese parte de los clústeres de Spark y nos permite lanzar los jobs y los notebooks de una forma bastante simple y sencilla, ¿no? Adrián, muchas gracias. Creo que le hemos contado bastante bien a nuestro público qué es lo que entendemos nosotros por Databricks y por qué lo utilizamos en nuestros proyectos y por qué se lo recomendamos a nuestros clientes. Y bueno, y espero que sigamos con este tipo de webinar y que podamos enseñar más funcionalidades avanzadas o que nos preguntéis vosotros mismos qué tipo de webinar queréis que hagamos, ¿vale? Bien, muchas gracias a ti. Laura, aquí estamos. Pues yo invitaría a los asistentes al webinar a que nos lancen alguna pregunta, si es que tienen alguna duda. Creo que no se me está oyendo. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, decía que los asistentes que hay, que nos lancen sus preguntas si es que la tienen. Y bueno, si no, que sepáis que hemos grabado el webinar, que os lo enviaremos. Y bueno, en esas reflexiones, si tenéis cualquier duda también podéis mandarnos un email, la cuenta de Encamina de Twitter, nuestras cuentas de Twitter personales, o sea, donde veáis, nos podéis preguntar sin ningún problema. Estamos accesibles y disponibles. Esperamos a ver si alguien lanza alguna pregunta. Si no, lo que yo voy a hacer va a ser poneros un link con una encuesta para que nos contestéis si tenéis un par de minutitos para poder mejorar de cara a futuros eventos como este. Y bueno, si no tenéis ninguna aportación o ninguna duda que comentar, yo sin más os dejo que sigáis trabajando con vuestras cosas y os convoco a que nos sigáis en redes sociales, como ha dicho Alberto, que nos contactéis para cualquier necesidad, cualquier duda o consulta y invitaros al próximo webinar que será dentro de muy poquito. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.